Hola, buenos días. Soy Juan Guerra, periodista y conductor del programa Suena Bien en la 107.9 FM Maipú, y los vamos a acompañar todos los sábados con música, conversaciones entretenidas e interesantes y fundamentalmente estar junto a ustedes en el inicio de este día sábado. Suena Bien en la 107.9. Porque si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo. Mi perro no quiere no, con el hocico fiebrado no, recuperando palitos, corriendo a lo bobo. Porque si es un rock and roll. Su rock and roll. Mi perro dinamita está fiero como un tártaro y gruñendo, rechazando. No mueve el rabo con docilidad, ni da la patita, ni hace el muertito, y aúlla este rock and roll. Yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo. Mi perro no quiere no, con el hocico quebrado no, recuperando palitos, corriendo a lo bobo. Porque si es su rock and roll y dice no, y me desobedece. No, y es lo mejor que hace. Aquí allá el buen zorrito la va de rififi, porque este es su rock and roll. Regresamos entonces a Suena Bien en la 107.9 Maipú FM, y tenemos a un invitado, Patricio Córdoba, que es fundador de la editorial Matecito Amargo y Ediciones Al Quinto Bote, para que nos cuente cómo surge esta idea. Es una editorial independiente y tiene una particularidad que por lo menos a mí me llama la atención y que tiene relación con el enfoque, dedicada probablemente casi a un 100% al fútbol, desde una mirada crítica. Me tocó leer algunos textos respecto de, por ejemplo, el origen del fútbol femenino en Chile, que se remonta a comienzos del siglo XX, por ejemplo, a las fábricas. Textos muy interesantes. Capítulo aparte es, digamos, lo que se conoce respecto del origen del fútbol femenino. Hay algunos antecedentes que señalan que vienen de China, después se traslada de alguna manera este deporte a Europa, pero en lo particular, en nuestro país, el registro que hay, y de ahí la importancia, me parece, de poder conversar con Patricio respecto de cómo se recogen estas historias y cómo se visibiliza esta parte de el mundo deportivo femenino, y de ahí en adelante, digamos, otras miradas respecto del fútbol en nuestro país, es el foco central de nuestra entrevista. Y por supuesto agradecemos a Patricio que esté con nosotros en Suena Bien. Buenos días, Patricio. Buen día, Juan. Un saludo a todas y todos que nos están escuchando. Agradezco este espacio, agradezco un montón que se abran canchas y ya está también. Patricio, bueno, cuéntanos un poco cómo surge esta idea de avanzar en fundar una editorial independiente en un país donde claramente estos temas no son el foco, digamos, del modelo económico, digamos. ¿Cómo surge esta idea? ¿En qué momento ustedes dicen ya lancémonos? Cuéntanos un poco. Ya. Sí, bueno, tiene que ver con Maipú, tiene que ver con, porque ahí nace un poco la inquietud. Ahí nos organizábamos hace muchos años, 2012 más o menos, en lo que es la filial Maipú del Club Social y Deportivo Colo Colo. Ahí hicimos escuelas comunitarias, de hecho aún se mantienen 2 escuelas, en el sector de La Farfana y en Olimpo, y también una escuela de básquet.
por ahí también aparecieron otros proyectos como Preuniversitario Popular, bibliotecas en cada escuela, etcétera, y otras cositas más que se hacían. Y desde ahí empezamos como a mezclar la pelota con temáticas que no están, digamos, ligadas socialmente a la pelota, ¿cierto? Los libros y el fútbol. ¿Por qué? Se levantó un libro también de esa filial y todo. Luego yo me voy de ese espacio, año 2016 más o menos. Van a ser mi hija, importante también ese hito. Y yo estudié ingeniería ambiental como formación. Pero me preguntaba todo el rato, ¿qué vida quiero con mi hija si voy a estudiar esto? O sea, estudié esto y voy a estar hasta las 8 o 9 de la noche trabajando, llegando cansado y, claro, con otros bienestares, pero... Y ahí decidí, no quiero esto, renuncié a dejar de ejercer y estaba haciendo clases también. Y lo que ocurrió ahí fue, me lancé un poco a la autogestión, digamos, como a buscar. Ocupé un poquito los saberes que ya había adquirido haciendo clases. La ingeniería igual te ordena en ciertos patrones, etcétera. Entonces lo que hice fue hacer talleres, levantamos una ONG en ese tiempo que se llamaba Mestizaje, y dentro de esos talleres aprendimos a encuadernar. Ese fue el primer acercamiento. Posteriormente levantamos un colectivo que se llamaba Fútbol y Resistencias, donde con educación popular estudiábamos la pelota de agosto a diciembre el año 2017, 2018 y 2019. Terminó con el estallido. Y ahí nos preguntamos cómo acompañamos este proceso con literatura. Ese fue el cruce ya con los libros, digamos, porque al principio eran cuadernos nomás. ¿Cómo lo hacemos? Pues, porque había literatura futbolera, pero estadística, biografía, que siempre digo, no están mal, pero no nos ayudaban al proceso. Entonces ahí empezamos a levantar el primer libro, que se llamaba Fútbol y Resistencias en el sur de Ayayala, que fue del año 2017, publicado en 2018. O sea, sistematizamos el primer etapa de este espacio y lo publicamos, lo lanzamos en la librería Proyección, recuerdo, en agosto del 2018, y ese fue el puntapié. Fue como, ya, hagamos esto. Aparte que te conmovía, po. Pasión fútbol, pasión poder vivir de esto, comía vivir de esto, ¿cierto? Pero con mi hija al lado, entonces era como, ya, démosle. Y aparte políticamente no hacía mucho sentido, po. Sentíamos que estábamos aportando y también sentíamos que el entorno nos brindaba ese como gracias, ¿cachai? Entonces desde ahí fue como, ya, lancémonos a esto y de aquí hasta esta fecha, po. Estamos conversando con Patricio Córdoba respecto de los orígenes de la editorial Matecito Amargo y la Edición El Quinto Bote. edición al Quinto Bote. Quiero que menciones de alguna manera también a quienes te están acompañando en este proyecto. Sí. Estoy tratando de fantasear un poco cómo fue ese encuentro, digamos, en la calle, caminando, jugando a la pelota. ¿Cómo fue eso? Sí, fue en base a militancias y en base también a autogestión nuevamente, búsquedas de vivir, digamos. Hoy día Matecito lo componen, digamos, 5 personas. Tenemos a Daniela, que está encargada como de la bodega, del inventario, nos ordena un montón, si no, no podríamos. Está Tomás y Jairo. Tomás lo conocí porque militábamos el colectivo y Jairo llegó como ser autor y colocolino y militante del Club Social y Deportivo Colo Colo. Entonces teníamos afinidad en torno a eso. Y ellos empezaron a hacer el proceso del diálogo con los autores. O sea, como llegaban textos, comenzamos a dialogar con los autores en torno a ellos. Y el Manu, Manuel, gran aporte. Bueno, los 4 son muy buenos aportes, jugadísimos. El Manuel Pérez Godoy, él hace los manuscritos finales. Ya todo lo que hace revisión de textos, revisión de estilo, en definitiva, él me entrega a mí el insumo final, el texto, el Word, listo, para que yo ya empiece a jugar con las materialidades y los diseños. Él es autor también de la editorial, pero él lo conocí en pandemia, en modo virtual, cuando yo hacía talleres de encuadernación de manera virtual. Entonces él aprendió el oficio, etcétera, fuimos aprendiendo ahí, nos conocimos cuando ya se liberó la pandemia y ahí fue como ya, hagamos algo y se sumaron. Nos contabas de esta primera etapa de las publicaciones y cómo ha ido creciendo, digamos, esta iniciativa. Descríbenos un poquito mejor cómo se han ido acercando algunos autores, los textos, cómo los filtran, qué cosas podríamos resaltar para que la gente se interese y también se acerque, porque hay que mencionar que es una editorial independiente, sí, que forma parte de todo un movimiento de editoriales independientes y que claramente es una alternativa muy interesante de mirar
para quienes están todavía lejanos respecto de la literatura, y que los textos son bien amables, además tocan una diversidad de temas, digamos. Entonces te quería consultar eso, digamos, cómo desde esta célula, digamos, literaria, deportiva, cómo ha ido creciendo, digamos, Sí, este proyecto. sí, bueno, va, como decís tú, bien creciendo. Eso implica también mayores esfuerzos y todo, pero está bonito el proyecto hoy día. Tenemos dos grandes patas, digamos, líneas. Una son las convocatorias abiertas que nosotros realizamos, que yo diría que es como el gran fuerte que tenemos. Como desde ahí, nosotros siempre jugamos con esta analogía de, para jugar a la pelota todos podemos jugar, ¿cierto? Algunos somos más malos que otros y por eso hacemos libros, pero en definitiva, todos podemos jugar a la pelota. Y escribir también decimos, si bien sabemos que hay escritores y tenemos ese respeto también y además también admiramos y aprendemos de ahí, también incentivamos que hay que democratizar este espacio, el libro bajarlo un poquito del altar decimos, y que todos puedan escribir. Obviamente con estos compañeros que mencionaba recién hay un diálogo ahí, y bueno, los chiquillos aprovecho, Tomás, sobre todo Tomás Elgueta, Toro Elgueta, el compañero, es profesor de educación diferencial y también es militante de educación popular y todo. Y él ha impregnado de un rollo educativo al diálogo con los autores. Hemos estado trabajando con otros compañeros a veces, o hemos visto procesos de otras iniciativas, y son bien duros, digamos, como, oye, esto, sácalo de acá, etcétera. Él no, él tiene esa lógica de que me dice, yo quiero que él siga escribiendo, en verdad. Mi foco va más allá, que él agarre confianza y que sienta que esto es una posibilidad. Bueno, tenemos esa pata. En un libro pueden escribir 10 autores. Solo va a refrescar también en el libro que sacamos en agosto, el Repensando Nuestros Clubes, El Pirata, a propósito de que fuimos cábala del campeonato de Coquimbo Unido. Lo presentamos allá. Escribieron más de 20 autores que querían escribir sobre su club. Historias de su abuela, historias de viaje, historias de distintas cosas. Reflexiones políticas también. Entonces esa es una pata. Y la otra son las patas que nos van llegando como pases de autores, ¿cierto? Que nos ven en la feria o nos ven en redes y empezamos a conversar. Ahí el acercamiento directo, digamos, cuando hablan con Matecito están hablando con nosotros de una. Por lo mismo también a veces nos demoramos más también, tenemos tiempos que son en la honestidad, hay que tener paciencia en este proceso, hay que ir parando el proyecto. Entonces en definitiva nosotros lo que hacemos con los proyectos, por ejemplo, dentro de la metodología no cobramos al autor para publicar. Como sabemos que existen iniciativas que lo hacen, nosotros sentimos que no y apostamos un poco en ello. Y al apostar un poco también con eso, requerimos también de llevar estos otros proyectos que sí nos van a financiar a cabo. Entonces ahí se empiezan a veces a demorar un poco, a veces agilizan, va a depender del proceso, pero un poco funciona así. Bueno, esta red de escritores, escritoras, también ha tenido un hito que tiene que ver con un texto que publicaron de César Bacha. Sí, Cuéntanos un poquito cómo surgió eso y qué, digamos, qué rebotes tuvo, digamos, usando un claro, poco la jerga. la jerga de ustedes, digamos. Sí, bueno, don César, el profe César, yo tengo un buen recuerdo del profe César, muy cariñoso, muy empático, muy humilde también. Bueno, él llega a través de su hija. Su hija está metida en la movida también de las ciencias sociales, la antropología, la sociología, está como en ese lugar, también desde perspectiva crítica y feminista. Y el profe tenía varios cuentos que venía trabajando hace un buen rato. Tiene buena pluma el profe, escribe bonito, te atrapa, es simple también, tiene esa simpleza de las imágenes. La cosa es que él llega y a través de su hija, la hija dice, aquí hay una editorial. Me acuerdo sus palabras, que no son de editoriales gigantes, por tanto te van a pescar más. Así que eso concretamente le dijo. Y bueno, llega el profe César, y en ello empezamos el diálogo, a conversar. Recuerdo que, bueno, él no conocía nada del mundo editorial. Nosotros tampoco es que los conozcamos y nos hagamos los expertos en esto, pero de alguna manera en el proceso hemos ido aprendiendo también. Y con ese proceso particularmente hubo mucho aprendizaje. Estuvimos en el Estadio Nacional. Bueno, nosotros tenemos contacto con el Estadio Nacional, entonces igual reforzamos ese vínculo. Estuvimos con el director técnico, el INAF. Estuvimos con su gente en San Antonio. Entonces con él movimos en 3-4 días 3 lanzamientos llenísimos.
Y nada, después ya también el libro fue recorriendo las mismas organizaciones que militan en la Universidad de Chile, como la Asamblea de Hinchas Azules, ¿cierto? Y la distinta, los estudiantes azules, todos esos compañeros y compañeras que están realizando actividades comunitarias y sociales a través de la U. También nos fueron convocando y nada, pues como que también ahí logramos mover ese librito que fue importante porque fue el primero, digamos, con un mainstream, digamos, ¿cierto? Con alguien que todos reconocemos que no somos futboleros. Ah, mira, el DT del 99-2000 de la U, o sea, bicampeón, estuvo en la selección y además su estilo es muy amable, muy querible. Yo soy colocolino y lo quiero. Bueno, recordar que a propósito de la trayectoria del profe Bacha, fue entrenador de San Antonio Unido entre el 83 y 84, Universidad de Chile 1999, lo señalabas tú, 2001, también estuvo a cargo de la selección chilena en el 2002, la sub-17, 2002-2003, sub-15, 2007, sub-17, 2008-2009 y la sub-20, 2010-2011. Y esta beta de escritor, digamos, de esta pluma de César Bacha también es parte del desarrollo que está teniendo este proyecto literario, que es muy interesante, lo subrayo porque tiene que ver un poco con esta mirada más periférica, si se quiere decir, de lo que es el fútbol. No está tan abandonado lo que ocurre, digamos, en los barrios, pese a que estamos rodeados de torres, de edificios, pero hay una cultura ahí que está todavía palpitando, ¿no? Y que se recoge en los trabajos que realizan ustedes. Te iba a preguntar respecto de lo que viene. Ustedes participan en varias ferias literarias independientes. Cuéntanos un poco cómo ha sido, si quieres, el resumen de este año y lo que queda para este mes y medio de 2025. Sí, bueno, estuvimos en la feria de la Furia del Libro, Estación Mapocho, que se viene haciendo hace unos años. Esa feria estuvo bien interesante, bien entretenida. Estuvimos también en la primavera, que hemos estado también los últimos años. Por ahí antes, de hecho en abril estuvo la FIL Recoleta, que también unos chiquillos armaban una feria bien interesante. Y luego todo lo que es la mitad del año, digamos, el invierno, el duro invierno y largo invierno, fueron a través de actividades puntuales. Nosotros hacemos ferias y hacemos muchas actividades como lanzamientos, conversatorios. Tratamos de que los libros tengan la mayor cantidad de vida, entonces de ahí como que tratamos no sé, tenemos algunos lugares como bien icónicos en Santiago, por ejemplo, el Club Yungay, el Estadio Nacional, donde siempre nos reciben y podemos hacer actividades ahí también. Luego estuvimos hace poquito en Argentina. Para nosotros es importante ese viaje porque... Más de una vez han ido a Argentina. Claro, este es el tercer año consecutivo, que más o menos en la misma fecha estamos yendo. Y esta vez presentamos, el año pasado veníamos presentando la primera vez un libro, después presentamos otro libro ya dedicado a Argentina, repensando nuestros clubes de Argentina. Y esta vez presentamos 3 libros, que fue una locura en términos de intensidad de taller, intensidad de pega, etcétera, para lograrlo. Y se logró, quedamos re contentos, llegamos ayer de hecho, y estuvimos en Buenos Aires presentando los 3 libros, presentamos uno de nuevo en Córdoba y hicimos un conversatorio en Montevideo. Hicimos el salto allá también. Por tanto, venimos con mucha energía, digamos, con muchas redes, con mucho abrazo también, y eso nos ayuda a montar lo que viene. Ahora mismo, hoy día, está la feria de Velada Centenario, organizada por la gente de Colo-Colo, la autoconvocada orellanista, y están reivindicando la figura de Víctor Jara, toda vez que se ha encontrado al parecer también registros y vínculos con Colo-Colo, y lo están haciendo, también con Joan Jara y la Fundación Víctor Jara. De hecho, se están preparando los chiquillos del Estadio Víctor Jara ahora, y luego la próxima semana vuelve la feria. Estamos en Valdivia, vamos a estar también en la Contrabando, que está interesante también. Por ahí va a aparecer una feria entre medio, entre el 6 y el 12 o 13, que todavía no está confirmada. Y vamos a estar en la Furia del Libro también, que es la gran feria, digamos, para cerrar el año, en el GAM. Creo que es el último fin de semana, los últimos 4 días del fin de semana ante Navidad. Perfecto. Bueno, Patricio, te queremos agradecer el que hayas compartido con nosotros nuestro primer programa. Suena bien acá en la 107.9 FM Maipú y por supuesto desearte el mayor de los éxitos de este proyecto muy interesante, una iniciativa que surge de un grupo de amigos y que tiene una mirada cultural, también, por qué no decirlo, de sustentabilidad respecto de qué queremos para nuestra vida. Y para quienes nos escuchan y quieran interesarse respecto de adquirir los textos o de proponer algún escrito,
Por favor, cuéntanos las redes sociales para que la gente tome apunte y los pueda contactar. Sí, nos pueden encontrar en Instagram particularmente, editorial Matecito Amargo, así tal cual. Ahí nos encuentran, también tenemos otras iniciativas, pero a través de ellas se van a aparecer todas las otras ramas. Bueno, gracias Pato, que estés muy bien. Gracias a ustedes. Dice que no tiene de dónde se compró un auto bien grande para poder relucir. Sueña con esas tetas divinas, con muchas piernas pesadas, un leve toque francés. Y yo no, como lo siento, yo soy así como soy. Porque yo, solo yo, voy al estadio para gritar lo que soy. Se tira el piso buscando el descuento, furiosa, alentada, hinchada, la mente empieza a temblar. Hay que gozar mostrando talento, decirlo todo en la cancha, nunca meterse con nada. Y juego, se gol, paso locura, que nace ser como soy. Lo anulo, de animar, son esas cosas que me hacen pensar en vos. Pásame por la izquierda, 45 minutos, cuidado con el penal. Final de juego no sirve el empate, la barra calla angustiada, el juego va a terminar. Y juegos, se gol, pasión, locura, que me hace ser como soy. Quiero gol, se gol, quiero más fuego, más furia, mucho calor. Y juegos, se gol, pasión, locura, que me hace ser como soy. Quiero gol, se gol, quiero más fuego, más furia, mucho calor. Bueno, retornamos a nuestro programa Suena Bien, acá en la 107.9 FM Maipú, y tenemos al siguiente invitado que nos va a aclarar dudas respecto de qué es esto de la inteligencia artificial, cuáles son sus límites, cuál es el uso que se le puede dar adecuado. Y con Mario Cucci, que lo tenemos a esta hora en línea, vamos a abordar un tema que esta semana marcó probablemente la agenda noticiosa y que tiene que ver con una japonesa que se casó con un novio hecho en ChatGPT. Una noticia un poco extraña, digamos, para quienes entendemos las relaciones y los vínculos desde otro lugar. Pero bueno, las dudas y las preguntas y respuestas las tiene Mario Cuche, quien hasta ahora nos está escuchando acá en Suena Bien en FM Maipú. ¿Cómo estás, Mario? Buenos días. Hola, muy bien, muy contento de poder participar de esta conversación que yo creo que, espero, va a ser útil para muchas personas que deben preguntarse, ¿qué es esto? ¿Es posible casarse con una IA? ¿Está bien? ¿Está mal? Yo creo que es un temazo súper bueno para abordarlo de todas maneras y se va a seguir repitiendo de aquí para adelante harto, yo creo. Para quienes nos escuchan a esta hora y que no son muy nativos de del uso del chat GPT o de la inteligencia artificial, ¿cómo podrías tú graficar de alguna manera el acercamiento para quienes no están tan vinculados directamente con esta herramienta digital? Mira, lo básico que hay que entender, y que lamentablemente hay personas que no lo están entendiendo a propósito de la misma noticia que vamos a comentar, es que ChatGPT y todos estos modelos de inteligencia artificial generativa no entienden realmente lo que se les dice, menos tienen conciencia. Es toda una ilusión que se basa en que tienen una gran capacidad de imitar el lenguaje natural, el lenguaje
lenguaje natural, digamos, como hablan las personas, ¿cierto? Que los que tengan algún mínimo de uso se habrán dado cuenta que ChatGPT no te dice positivo, negativo, ¿cierto? Te habla muy como si fuera un alguien, pero es toda una ilusión. Esa es la primera limitación que hay que tener, ¿sí? Entonces, las personas que se están casando o desarrollando relaciones sentimentales con su ChatGPT es como, para las personas de más edad, como yo, no sé, más de 40 o más de 30 se acordarán, es como que tú te casaras con tu Tamagotchi. Bueno, pero también hay, hace algunas semanas atrás, se anunció que se creó una ministra con inteligencia artificial. Entonces, el uso respecto de lo que a quienes estamos siguiendo un poco las noticias de lo que ocurre con la inteligencia artificial es que está teniendo usos que para la realidad nuestra, por ejemplo, es un poco lejana. Entonces, aterrizando un poco el uso del chat GPT o de otras plataformas, ¿tú qué recomendaciones podrías dar para quienes están iniciando en este nicho, digamos, y para quienes ya están un poco más entendiendo cómo se usa, cuáles son los límites? Porque finalmente, si la gente busca amistad, si la gente busca tener un novio, si la gente busca ganar dinero a través de ChatGPT, parece que está un poco distorsionado su uso. Tal cual. Son un montón, o sea, bueno, es que mencionaste varios temas distintos. El ganar dinero, que es típico así, ¿usa ChatGPT como yo y ganarás $1.000 a la semana? Sí, suelen ser o son todos muy de humo. Hay gente que sí está ganando dinero con ChatGPT, sí. Hay empresas que se han generado en Chile. Uno de los mayores generadores de video más reconocido a nivel mundial se llama Runway, fue hecho por 2 chilenos. Entonces, como blanco-negro, ¿se puede o no ganar plata con ChatGPT? Sí, y está ahí abierto para todos, al punto de que algunos referentes a nivel mundial son de Chile, ¿sí? Eso es otra cosa, porque eso es usarlo como una herramienta, que es lo que es, ¿cierto? Y empezar a sacarle provecho, hacer cosas eficientes, crear aplicaciones encima. Es muy distinto empezar a atribuirle cosas que no son, ¿cierto? O sea, personalidad, que es todo, como digo, una ilusión, pero uno tiene que entender que eso se cae muy fácil. O sea, todas estas cosas tienen algo que se llama una ventana de contexto. Eso significa cuántas palabras es capaz de leer o procesar ChatGPT para darte una respuesta coherente. Y eso se acaba. Entonces, muchas personas se llevan malas experiencias. Hubo el primer caso de una persona que se suicidó alguna vez porque ChatGPT dejó de contestarle y se había enamorado. Fue hace más de un año y fue en Bélgica, ¿ya? Eso también es importante, el engaño o la ilusión, porque uno pensaría, a lo mejor desde Latinoamérica, que las personas que no van a entender bien esto seríamos justamente quizás los latinoamericanos, ¿sí? Que a lo mejor estamos un poco más alejados de la tecnología, pero no, una persona de un país que uno asociaría con la más alta cultura, quizás como Bélgica, es el primer caso documentado de un suicidio, de alguien que se enamoró de ChatGPT y ChatGPT dejó de contestarle. Entonces el riesgo es demasiado grande. Si tú entiendes que efectivamente estás hablando con un robot y lo haces a modo de juego, bien. Pero si te estás autorizando a desarrollar sentimientos por algo que es un Tamagotchi, yo creo que eso ya es otra cosa. Claro, hay problemas también en el ámbito estudiantil y académico porque se han viralizado videos, han habido muchas quejas respecto de copias. Antes, digamos, la burla era que copiabas de Wikipedia. Hoy día los profesores se dan cuenta que los textos que se presentan o las tareas que se presentan, digo, están hechas con ChatGPT, y eso también es un mal uso, digamos, de esta herramienta, porque finalmente estás haciendo el camino corto, que es el menos interesante para alguien que se está desarrollando intelectualmente, y eso claramente también está dando cuenta de que hay un grupo de jóvenes que no está entendiendo, digamos, finalmente para qué es el ChatGPT. Claro, pero ahí también, y a mí me pasa de repente, cuando me toca ir a hacer capacitaciones, por ejemplo, a los colegios, que los profesores me dicen, por favor, Mario, dinos cuál es la forma de que los alumnos no hagan más cosas con ChatGPT o de detectar que algo fue hecho con ChatGPT o con inteligencia artificial. Número 1, no se puede detectar de forma infalible que algo fue hecho con inteligencia artificial hasta el día de hoy. Yo sé que si uno se mete a Google y busca detectores de IA, te aparecen 100 cosas. Todo falso, ¿ya? No se puede. La forma que te detecten de que algo lo hiciste con IA es porque hay indicios, ¿sí? Es porque tú aquí en Chile entregaste un ensayo que decía, el chaval salió a la calle, y acá en Chile no decimos chaval. Es un indicio, ¿ya? Pero no hay cómo tener una certeza de que eso fue hecho por IA. Eso primero que todo. Y por otro lado, a propósito de la inteligencia artificial, y relacionado todo el tiempo con el trabajo en los colegios o cómo tienen que educarse los niños,
estaría bueno que recuperáramos cosas que la inteligencia artificial no puede. O sea, ¿cuál es la mejor prueba para hacerle a un niño actualmente? Una prueba oral. ¿Sí? Que use ChatGPT para estudiar, que haga pasar la materia por el cerebro, que se memorice las cosas y que luego desarrolle sus habilidades de hablar en público, que es algo que es fundamental, que creo que se está perdiendo pero a nivel mundial. Hay estudios, yo la verdad es que no he profundizado, pero me hace mucho sentido los porcentajes que salen en Estados Unidos, menores de 25, menores de 30 años, la mitad de la gente jamás ha invitado a nadie a salir en persona. Todo es a través de un chat o a través de alguna aplicación. Entonces, a propósito de la IA, estaría bueno que recuperáramos otras cosas, como por ejemplo, las pruebas orales. Así es un muy buen consejo el que nos estaba entregando Mario Cuche. Si alguien quisiera profundizar respecto a este tema, tienes redes sociales, las puedes señalar, no hay ningún problema, Mario. Claro, bueno, pues pueden buscar en mi sitio web, que es usalainteligencia.com o .cl también, y también Usa la Inteligencia todo junto, en TikTok, en Instagram y en YouTube, sobre todo en YouTube donde subo los tutoriales. El resto de las redes voy subiendo videos más cortitos, pero ahí abordo varios de estos temas y siempre desde ese enfoque de la conciencia de que estas son herramientas, de que hay muchas personas que la están descubriendo hoy día, mañana, el próximo año, y esto no es una moda, no es una burbuja, no sé, especulativa. Estamos en una época similar, hace como alrededor de 20 años, cuando se lanzaron los teléfonos celulares, y no estoy hablando ni siquiera de los smartphones, sino del Nokia, que te servía solamente para llamar y para jugar a la serpiente. Bueno, quizás más de alguno de los que nos está escuchando fue de esas personas o tenía algún amigo o alguien en su círculo que dijo: yo nunca voy a usar celular, el celular es para estúpido, yo para qué quiero un celular si tengo el teléfono en la casa. Bueno, 20 años después hay más celulares funcionando que personas respirando en Chile y en muchos otros países, funcionando. Ya no estoy hablando de los celulares que hay en las tiendas. Con la IA lo mismo, ¿sí? O sea, esto llegó, es un avance tecnológico-cultural demasiado grande y mucha gente no está preparada o no se ha preparado para lidiar con ello. Y por eso lo que hablábamos al principio, o sea, que una persona se esté casando con la inteligencia artificial solamente porque la inteligencia artificial es capaz de reproducir el lenguaje natural. Entonces en el futuro, cuando los martillos también te hablen, te vas a casar con tu martillo, y cuando todo te hable, porque a eso viene de aquí para adelante, por las cosas que te van a hablar, tú vas a tener la sensación de que a lo mejor me puedo casar con mi microondas, porque mi microondas me habla y me calienta todas mis cositas. No sé, ¿cachai? Bueno, Mario, muchas gracias por acompañarnos en Suena Bien en la 107.9 FM de Maipú. Muy bien, pues yo espero que sigamos en contacto en las próximas ediciones, porque este tema da pero para muchísimo, no sé si infinito, y como te digo, hay muchas personas que lo vienen recién descubriendo y vamos a estar por años desarrollando conversaciones, yo creo, en torno a lo que se puede hacer con inteligencia artificial. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada
Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias, porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. 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 Bueno, de esta manera llegamos al término de este primer programa de Suena Bien en la 107.9. Esperamos haberlos acompañado en esta jornada de sábado y será hasta la próxima semana. Que estén bien.